San Simeón Estilita, el santo que vivió en lo alto de una columna. Imagina una figura solitaria elevada sobre el mundo en lo alto de una columna. Este era San Simeón Estilita, un hombre que desafió los límites de la devoción humana y se convirtió en una leyenda viviente. Nacido en un pequeño pueblo sirio, Simeón abandonó una vida sencilla como pastor para emprender un camino espiritual extraordinario. Impulsado por una fe inquebrantable, decidió vivir sobre una columna, aislado del mundo y dedicado por completo a la oración y a la penitencia. ¿Qué motivó a este joven pastorcito a tomar una decisión tan radical? ¿Qué buscaba en las alturas? Las respuestas a estas preguntas nos transportan a un mundo de ascetismo y misticismo, donde la fe se convierte en una fuerza capaz de transformar la vida de un hombre y de inspirar a multitudes. La historia de San Simeón Estilita es más que una simple biografía. Es un relato de la búsqueda espiritual humana en su forma más extrema y conmovedora. San Simeón, nos dice Teodoreto, nació en la aldea de Gesá, entre Antioquía y Cilicia, y de niño cuidaba las ovejas de su padre. Un día, obligado por una fuerte nevada a dejarlas en el redil, fue con sus padres a la iglesia, y allí oyó la lectura del Evangelio, que bendice a los que sufren y lloran a causa del Evangelio, y llama bienaventurados a los que tienen un corazón puro. Cuando preguntó a un hombre qué ganaría si guardaba esas bienaventuranzas, aquel hombre le invitó a la vida del autosacrificio. Enseguida, Simeón salió de la iglesia y se dirigió a un monasterio cercano, gobernado por un tal Timoteo. Allí, postrándose ante la puerta, permaneció tendido durante 5 días, sin comer ni beber. Al quinto día, el abad salió y le preguntó: «¿De dónde eres, hijo mío? ¿Qué padres tienes que estás tan afligido? ¿O cómo te llamas, para saber que no hayas obrado mal? ¿O tal vez eres un esclavo y huyes de tu amo?» El muchacho respondió llorando: «No, amo. Deseo ser siervo de Dios y salvar mi alma. Déjame entrar en el monasterio y no me despidas». Entonces el abad, tomándolo de la mano, lo introdujo en la casa y dijo a los hermanos: «Hijos míos, he aquí que os entrego a este hermano. Enseñarle las reglas». Estuvo en el convento unos 4 meses, sirviendo a todos sin quejarse, y en ese tiempo aprendió de memoria todo el salterio. La comida que tomaba con sus hermanos la repartía en secreto entre los pobres, reservándose para sí solo comida para un día de los 7. En una ocasión, habiendo ido al pozo a sacar agua, tomó la cuerda del cubo y se la enrolló alrededor del cuerpo, desde los lomos hasta el cuello, y la usó hasta que la cuerda le cortó la carne. Otro día, algunos de los hermanos lo encontraron dando su comida a los pobres, y cuando regresaron, se quejaron al abad diciendo: «No podemos abstenernos como él. Ayuna de domingo a domingo y da su comida». Entonces el abad lo reprendió, pero Simeón no respondió. El abad, enojado, ordenó que lo desnudaran, y encontró que la cuerda que lo rodeaba se le hundía ya en la carne. Con gran dificultad se la desenrollaron, y la piel se desprendía con ella. Entonces los monjes lo cuidaron y lo curaron. Cuando estuvo curado, salió del monasterio y entró en un pozo desierto, donde no había agua, y nadie lo sabía. Después de unos días lo encontraron y el abad descendió al pozo. El bienaventurado Simeón, al verlo, comenzó a suplicarle diciendo: «Te ruego, siervo de Dios, que me dejes solo 1 hora para que pueda rendir mi espíritu, porque todavía falta poco y se agotará. Pero mi alma está muy cansada porque he enojado al Señor». El abad le dijo: «Ven, siervo de Dios, para que te llevemos al monasterio». Pero como no quiso, lo trajeron a la fuerza y permaneció en la comunidad alrededor de 1 año más. Después de esto, nos dice Teodoreto, llegó a Telanaso, bajo la cima de una montaña, donde vivió hasta su muerte, y habiendo encontrado una pequeña casa, permaneció encerrado en ella durante 3 años. Ansioso por progresar en la virtud, trató de persuadir a Blaso, que era arcipreste de los pueblos de los alrededores, para que no dejara nada dentro durante 40 días y 40 noches, sino que cerrara la puerta con arcilla. El sacerdote le advirtió que morir por propia voluntad no es una virtud, sino un gran crimen.
Él le contestó: Padre, pon a mi disposición 10 panes y una vasija de agua, y si encuentro que mi cuerpo necesita alimento, lo tomaré. Así lo hizo el arcipreste Blaso, y al cabo de los días Blaso quitó el barro, y entró, encontró el pan y el agua intactos, y a Simeón acostado sin poder hablar ni moverse. Tomó una esponja, le humedeció los labios y los abrió. Luego le dio la sagrada Eucaristía, y fortalecido por este alimento inmortal, masticó poco a poco lechugas, acelgas y cosas por el estilo. Luego de pasados 3 años en aquella casita, tomó posesión de la cima, que desde entonces ha sido tan famosa. Mandó hacer un muro a su alrededor, procuró una cadena de hierro y ató un extremo de ella a una gran piedra, y el otro a su pie derecho, de modo que no hubiera podido, si hubiera querido, salir de aquel reducido espacio. Pero cuando Melesio, obispo de Antioquía, lo vio, le dijo que si tenía voluntad de permanecer, la cadena no le servía de nada. Entonces, habiendo mandado llamar a un herrero, le ordenó que le quitara el hierro. La fama de las maravillosas austeridades de este hombre tuvo un gran efecto sobre las tribus salvajes árabes. Logró lo que ningún misionero había podido hasta entonces realizar. No cabe duda que las severas penitencias que Simeón ejerció sobre sí mismo son sorprendentes e incluso chocantes, pero el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Que, si no solo el Espíritu Divino pudo haber arrancado a aquel niño de cuidar ovejas, o de mirar hacia el disfrute de la juventud, y llevarlo por este camino tan contrario a la carne y a la sangre. Dice Teodoreto, que así como los reyes cambian la impresión en sus monedas, estampándolas a veces con la imagen de leones, a veces de estrellas, a veces de ángeles, así el Rey del cielo produce diferentes marcas de santidad en diferentes periodos, y en cada periodo él llama a estas virtudes o caracteres que necesita para una obra en particular. En los salvajes hijos del desierto, ningún misionero había hecho una impresión importante. Sus duros corazones no habían dado eco al sonido del Evangelio. Se necesitaba algo de novedad sorprendente para captar su atención, impresionar su imaginación y llevarlos casi violentamente hasta la cruz. Estos hombres salvajes vinieron de sus desiertos a ver al hombre extraño y demacrado en su guarida. Huyó de ellos mientras los rodeaban. No hacia los desiertos de arena, sino hacia una columna. Primero subió una de 6 codos, luego una de 12 codos, y finalmente una de 36 codos, aproximadamente 17 metros. Los árabes, hijos de Ismael, se congregaron al pie de la columna, como un río a lo largo de los caminos, y formaron un océano de hombres a su alrededor. Y, como dice Teodoreto, miriadas de ismaelitas que habían sido esclavizados en las tinieblas de la impiedad, fueron iluminados por aquella estación en la columna, porque esta luz más brillante, puesta como un candelabro, enviaba sus rayos a todas partes, como el sol, y se podía ver a iberos, persas y armenios venir y recibir el bautismo de Dios. Pero los árabes, viniendo por tribus de 200 y 300 en una ocasión, y a veces incluso 1000, negaban a gritos el error de sus antepasados, y rompiendo en pedazos las imágenes que habían adorado, y renunciando a las orgías de Venus, recibían los divinos sacramentos, y aceptaban las leyes de aquella santa ley. Esto lo he visto yo con mis propios ojos, y los he oído renunciar a la impiedad de sus padres, y asentir a la doctrina evangélica. Aquí estaba el resultado. Poco sabía el niño, mientras yacía ante la puerta del monasterio, 5 días sin comer, a lo que Dios lo había llamado. ¿Para qué obra estaba predestinado cuando se envolvió la cuerda alrededor de su cuerpo? El Espíritu había soplado, y él había seguido el impulso, y ahora obraba lo que la lengua de un profeta no hubiera podido lograr. Valió la pena el dolor de aquella cuerda arrancada de su cuerpo sangrante. Fue recompensa para aquellos largos ayunos. Viví 3 inviernos para que mi alma creciera hacia ti. Vivía allá arriba en aquella ladera de la montaña, mi pierna derecha encadenada a la roca. Yacía encerrado en un recinto sin techo de piedras ásperas.
envuelto a veces en brumas errantes, y 2 veces negreado por tu trueno abrasador, y a veces chupando la humedad para beber, y no comiendo nada. ¿Valió la pena todo esto si se podían añadir almas al Señor, como lo fueron, por cientos y miles? Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. El Dios que necesitaba estas almas llamó al alma de Simeón para hacer la obra, y Simeón obedeció, y atravesó quizás el camino más terrible que el hombre haya pisado jamás. No nos corresponde a nosotros condenar un modo de vida que no hay necesidad de seguir ahora. Era necesario entonces, y él está justamente contado entre los santos, pues sometió su voluntad a la de Dios, para hacer de él un instrumento para su propósito divino, de la manera que el Altísimo veía mejor. En cierta ocasión vino de Aravena cierto buen hombre, según dice Teodoreto, quien cuando llegó a aquella cima de la montaña exclamó: «Dime, por la verdad misma, ¿eres un hombre o un ser incorpóreo?». Todos allí estaban disgustados con la pregunta, pero el santo les mandó a callar. Y les pidió poner una escalera a la columna, y mandó al hombre subir. Y luego mirar primero sus manos, luego palpar dentro de su capa de pieles, y ver no solo sus pies, sino también una severa úlcera en ellos. Pero cuando vio que era un hombre, y el tamaño de aquella llaga, y supo de él cómo tomaba alimento, bajó y lo contó todo, muy impresionado. En los festivales, desde la puesta del sol hasta su nuevo amanecer, permanecía toda la noche con las manos levantadas al cielo, sin descanso ni fatiga. Pero en labores tan grandes y tan gran magnitud de hechos y multitud de milagros, su autoestima es tan moderada como si fuera en dignidad el menor de los hombres. Además de su modestia, era de fácil acceso de palabra y amable, y respondía a todo hombre que le hablaba. Simeón había recibido de Dios generoso el don de la enseñanza, y hacía exhortaciones al pueblo 2 veces al día. También se le vio actuando como juez, dando justas decisiones. Esto y lo demás se hacía después de la 9ª hora, porque toda la noche y durante el día, hasta la 9ª hora, oraba perpetuamente. Después de eso exponía la enseñanza divina a los presentes, y luego, habiendo escuchado la petición de cada hombre y realizado algunas curaciones, resolvía las disputas. Al atardecer comenzaba el resto de su conversación con Dios. Pero aunque estaba empleado de esta manera, no abandonaba el cuidado de las iglesias, a veces luchando contra la impiedad de los griegos, a veces refrenando la audacia de los judíos, a veces poniendo en fuga a los herejes, y a veces enviando mensajes al emperador. Otras veces incitando a los gobernantes al celo por Dios, y a veces exhortando a los pastores de las iglesias a que cuidaran más de sus rebaños. Para probar su humildad, se le envió una orden, en nombre de los obispos y abades vecinos, para que abandonara su columna y su nuevo estilo de vida. El santo, dispuesto a obedecer la convocatoria, estuvo a punto de bajar, cuando el mensajero, viendo su disposición a obedecer, dijo que estaba autorizado a dejarle seguir en su vocación. Una vez, su madre, al oír hablar de su fama, fue a verlo, pero no se le permitió entrar en el recinto alrededor de la columna. Pero cuando Simeón oyó la voz de su madre, le dijo: «Soporta, madre mía, un poco más, y nos veremos si Dios quiere». Pero ella comenzó a llorar y a reprenderlo diciendo: «Hijo, ¿por qué me has hecho esto? A cambio del cuerpo que te di, me has llenado de dolor. Por la leche con que te alimenté, me has dado lágrimas. Por el beso que te besé, me has dado un corazón dolorido. Todo esto nos hizo llorar a todos», nos cuenta Antonio, quien describió el incidente. Simeón en su columna también estaba profundamente conmovido, y cubriéndose el rostro con las manos, lloró amargamente y le gritó: «Señora Madre, quédate quieta un poco más, y nos veremos en el descanso eterno». La pobre madre, con el corazón destrozado, estuvo alrededor del lugar durante 3 días, llorando a su hijo, y retorciéndose de dolor al ver su terrible penitencia. Entonces, Simeón, afligido por ella, oró a Dios para que le diera descanso. Y al cabo de esos 3 días, se durmió en Cristo.
Entonces el pueblo tomó su cuerpo y lo llevó donde Simeón pudiera verlo. Y él, llorando, dijo: «El Señor te reciba con alegría, madre, porque has soportado tribulación por mí, y me has llevado, y me has cuidado, y me has alimentado con trabajo». Entonces oró: «Señor, Dios de las virtudes, que estás sentado sobre los querubines y escudriñas los fundamentos del abismo, que conociste a Adán antes de que existiera, que has prometido las riquezas del reino de los cielos a los que te aman, que hablaste a Moisés desde la zarza ardiente, que bendijiste a Abraham nuestro padre, que llevas al paraíso las almas de los justos y hundes las almas de los impíos en la perdición, que humillaste a los leones ante Daniel y mitigaste para los 3 niños el fuerte fuego de los caldeos, que alimentaste a Elías con los cuervos, que le traían comida. Recibe su alma en paz y ponla en el lugar de los santos padres, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos». En otra ocasión, un ladrón llamado Jonatán huyó con rumbo a Simeón y abrazó la columna, llorando amargamente, confesando sus pecados y diciendo que deseaba arrepentirse. Entonces el santo exclamó: «De los tales es el reino de los cielos, pero ten cuidado de no volver a pecar». Entonces vinieron los oficiales de Antioquía exigiendo al pobre desgraciado para que pudiera ser arrojado a las fieras en el teatro. Pero Simeón respondió: «Hijos míos, no lo traje yo aquí, sino uno mayor que yo. No puedo entregarlo, porque temo a aquel que me envió al hombre». Entonces los alguaciles, llenos de miedo, se fueron. Y Jonatán yació durante 7 días abrazando la columna, y luego pidió permiso para partir. El santo le preguntó si iba a volver a pecar. «No, señor mío», respondió el ladrón, «pero mi tiempo se ha cumplido». Y enseguida entregó el espíritu. Y cuando los alguaciles vinieron de Antioquía, insistiendo de nuevo en que debía ser entregado para sufrir por sus crímenes, Simeón respondió señalando el cuerpo: «El que trajo aquí al pobre pecador ha venido con sus ángeles y ha perdonado a este hombre él mismo». Antonio, su discípulo, relata así la muerte de San Simeón, el viejo ermitaño. Después de unos años, sucedió un día que se inclinó en oración y permaneció así 3 días, viernes, sábado y domingo. Entonces me asusté y subí a él a la columna, y me paré delante de su rostro, y dije: «Maestro, levántate, bendícenos, porque el pueblo ha estado esperando 3 días y 3 noches una bendición de ti». Pero no me respondió. Así que le dije de nuevo: «¿Por qué me aflige, Señor mío? Te ruego, extiende tu mano hacia mí». Pero viendo que no respondía, pensé no decírselo a nadie, pues temía tocarlo, y estando de pie alrededor de media hora, me incliné y puse mi oído para escuchar. Y no había respiración. Y así comprendí que descansaba ya en el Señor. Y desmayándome, lloré amargamente, e inclinándome besé sus ojos, y clamé: «Maestro, acuérdate de mí en tu santo descanso». Entonces, levantando sus vestiduras, caí a sus pies y los besé, y tomando sus manos las puse sobre mis ojos, diciendo: «Bendíceme, te ruego, Señor mío». Su cuerpo fue llevado a Antioquía y allí fue enterrado con gran pompa. La figura de San Simeón Estilita, encaramado en su columna, nos interpela desde el pasado. Su elección de vida, marcada por la austeridad y la oración, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a cuestionar el sentido de nuestra existencia en un mundo cada vez más acelerado y consumista. ¿Qué buscamos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Al igual que los peregrinos que acudían a su columna en busca de orientación, nosotros también podemos encontrar en su vida una fuente de inspiración y un camino hacia la sanación espiritual. Su ejemplo nos muestra que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso en medio de las dificultades y las adversidades. Al cultivar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la humildad, podemos seguir los pasos de este gran santo y encontrar una paz interior que trasciende los ires y venires de nuestro tiempo. La historia de San Simeón no es solo una anécdota del pasado,
sino un llamado a la acción en el presente. En un mundo marcado por la división y la desigualdad, su mensaje de amor, compasión y servicio al prójimo sigue siendo tan relevante como siempre. Al igual que él, podemos elegir ser agentes de amor y construir un mundo más justo y unido a la voluntad de Dios. San Simeón Estilita ruega por nosotros.